En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, la 1:33 y comenzamos nuestro espejo en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Chomín Pérez nos acompaña en el estudio. Buenas tardes, Chomín. Buenas tardes, Natalia. Y Natalia Guado les habla al micrófono. Y hoy tenemos dos protagonistas, mujeres ambas, así que con ganas de que nos cuentes, Chomín. Os cuento que la próxima semana se celebra en Ávila la Asamblea de la Iglesia en Castilla, una cita para volver a la fuente que es Jesucristo, para renovar nuestra misión y ser una iglesia más cercana y misionera. En esta asamblea de nuestra diócesis participan 25 personas, mayoritariamente laicos, y una de ellas es Pilar Martínez, voluntaria de Cáritas y miembro activo en los preparativos de esta asamblea. Y en la historia de la semana vamos a hablar con Carmen García, colaboradora de Pastoral de la Salud en la diócesis, miembro de la Hospitalidad de Lourdes, y una de las personas que va a participar en la jornada de formación Acompañar el final de la vida, que tendrá lugar la próxima semana. Pues con estas dos pedazo protagonistas arrancamos el espejo, pero antes ya lo saben, nos encanta empezar pues con buen pie. ¿Y con quién lo hacemos? Pues de la mano de José Luis Pablos, en La Buena Noticia. Buenos días. Europa celebra 2 décadas de avances históricos en vacunación que han salvado millones de vidas. La protección de la salud pública en Europa y Asia Central vive uno de sus momentos más esperanzadores tras 2 décadas de avances sostenidos en vacunación. Así lo han destacado la Comisión Europea, la Oficina Regional para Europa de la OMS y la Oficina Regional de UNICEF para Europa. El anuncio coincide con el inicio de la Semana Europea de la Inmunización, una iniciativa que cumple 20 años promoviendo el acceso equitativo a las vacunas y reforzando la concienciación social sobre su importancia. Los resultados de estas 2 décadas son contundentes y reflejan un impacto positivo de las vacunas en la sociedad. Los datos evidencian una transformación profunda en la incidencia de enfermedades prevenibles. Entre 2000 y 2024, los casos de rubeola han disminuido en más de un 99%, la difteria en un 90% y las paperas en un 95%. Este progreso ha sido posible gracias a la ampliación constante de los calendarios vacunales en numerosos países, que hoy incluyen protección frente a enfermedades potencialmente graves como la meningitis, la neumonía o el rotavirus. Sigamos avanzando en estas políticas de protección, sobre todo a la infancia. Pues ya está al otro lado del teléfono nuestra primera invitada, que es Pilar Martínez, voluntaria de Cáritas y miembro activo en los preparativos de esta Asamblea de la Iglesia en Castilla que vamos a celebrar este fin de semana, el próximo, del 30 al 2. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Natalia. Bien. ¿Bien? Estoy bien, sí. Oye, la próxima semana, lo estábamos diciendo, más de 300 personas nos vamos a dar cita en Ávila, en la Asamblea de la Iglesia en Castilla. Cuéntanos, Pilar, tú que has estado un poco también en esos previos, ¿por qué es importante esta celebración? ¿Qué supone? No es algo que se nos haya ocurrido de repente y digan, vamos a hacer esta asamblea. No, esto lleva un proceso también de trabajo previo. Sí, la verdad. Pues mira, si nos ponemos un poquito en antecedentes, pues en la Iglesia en Castilla ya inició hace 3 años este proceso propuesto por el Papa Francisco para una conversión pastoral integral y una iglesia pues más participativa y misionera. Y el itinerario que propuso estuvo basado en 3 verbos: reconocer, interpretar y elegir. En el 2024 ya hubo un encuentro de arciprestes, vicarios y obispos que se centró en este verbo, en el reconocer nuestra realidad y los cambios a los que había que dar respuesta. En el 25 el encuentro se centró en interpretar, a la luz del Evangelio, interpretar cómo leer los datos reconocidos. Y ahora, en la Asamblea del 2026, el foco está puesto en el verbo elegir. Y entonces aquí en esta Asamblea se van a tomar decisiones concretas que van a impulsar esta conversión pastoral y misionera en las diócesis de la Iglesia en Castilla. Además, pues para dar respuesta a esta llamada del Papa Francisco a la sinodalidad, ya no solo se van a participar obispos y sacerdotes, sino que se va a dar una mayor participación a los laicos. En concreto, 2/3 partes de los participantes vamos a ser laicos. Y se va a utilizar la metodología esta de conversación en el espíritu. Pilar, lo que vamos a vivir en esta asamblea, como nos has dicho, tiene un trabajo previo de más de 2 años.
y de hecho en los distintos grupos y consejos han ido realizando aportaciones. Palencia también ha hecho las aportaciones que ha considerado oportunas para esta reflexión común en Ávila. ¿En qué cuestiones se ha puesto Palencia el acento para renovar nuestra misión y ser una iglesia más cercana? Sí, pues la verdad, el material de trabajo se ha organizado, como en todas las diócesis, en 3 bloques. El primero, conversión pastoral, personal y comunitaria. El segundo, renovación del estilo de pastoral. Y el tercero, reforma de las estructuras. Pero las cuestiones donde ha habido más consenso aquí en nuestra diócesis han sido, en concreto, pues que el encuentro personal y comunitario con Jesucristo pues es el fundamento de toda esta renovación pastoral. Entonces, a partir de ahí se considera muy necesario crear y cuidar espacios de oración, grupos pequeños, retiros, escuelas de oración. También la necesidad de una iglesia en salida, con una presencia pues activa en plataformas sociales, en asociaciones. Otro punto importante es la necesidad de acompañar y cuidar a los agentes de pastoral, que muchas veces se sienten solos y ante muchas tareas. También ha habido un consenso sobre qué perfil tiene que tener el discípulo misionero, que tiene que tener una escucha activa, humildad, trabajo en equipo. Y bueno, y luego todos los grupos coinciden en la necesidad de ampliar la participación de los laicos en tareas pastorales, en los consejos pastorales, y un mayor protagonismo de la participación de la mujer en los órganos de representación y decisión eclesial. Y se considera también que las estructuras actuales pues son estructuras de mero mantenimiento, que están pensadas solo para los que ya están convencidos, pero no para la misión, para la evangelización. Y ahí tenemos un reto. Oye, Pilar, sí. Comentabas tú antes que uno de los momentos claves de la Asamblea es el tiempo de conversaciones en el Espíritu. Y tú eres una de las animadoras, facilitadora, creo que se llama, de este momento, ¿no? Sí. ¿En qué va a consistir? Pues mira, este método es un método de discernimiento comunitario y tiene 2 actitudes claves que son importantísimas, porque van a crear luego un clima de confianza extraordinario, ¿sabes?, en las asambleas, que son la escucha activa, que es acoger la palabra del otro como si fuera un don, sin juzgar, y luego hablar desde el corazón, con sinceridad, con humildad. Y con este método vamos a aprender a escuchar a Dios y a los demás y a tomar decisiones, ya te digo, en un clima de confianza que sorprende. Yo que he participado en una de estas sesiones, pues ha sido una sorpresa total, porque a pesar de la timidez de cada uno y a pesar de los prejuicios que tengamos, el clima de confianza que se genera es genial. Qué bien. Oye, Pilar, dinos. No, que luego el trabajo va a ser en círculos menores, ¿sabes? Nos vamos a organizar en círculos de unas 8 a 12 personas. En cada círculo va a haber un facilitador, que es el responsable y está un poco pues moderando la asamblea. Y cada bloque de estos que os he hablado antes va a tener 12 propuestas operativas, de manera que a través de una serie de pasos, que son 3 rondas, que si queréis os las explico. Nada, no, porque no tenemos tiempo ya, Pilar, que nos estamos yendo. Entonces, pues vamos a llegar a eso, a tomar unas decisiones y a votarlos en la asamblea. Qué bien, que lo contaremos, porque luego después de la asamblea vamos a contar un poco los resultados y cómo ha ido. Oye, sí, Pilar, 300 personas, de Palencia 25, de las cuales 17 son laicos, una auténtica barbaridad, una auténtica novedad y una riqueza, yo creo. Así que gracias por contárnoslo, gracias por el trabajo y la disponibilidad que has puesto y por tu implicación. Y nada, nos vemos en Ávila. Nos vemos. Venga, buen fin de semana. Mismo, adiós. Vamos a ver lo que nos ha dejado Antonio Rubio en Palabras de Amor y Fuego. Buenas tardes, Natalia, Chomin, señores oyentes. Hoy presento unos versos que plantean una reflexión espiritual muy actual, en la que se cruzan la fe, la tecnología y el discernimiento moral. El eje del poema es el temor a la confusión entre la voz divina y el engaño, especialmente en un mundo saturado de estímulos y mediado por la inteligencia artificial. En definitiva, expresa una súplica.
En una era de simulaciones perfectas, la fe necesita inteligencia, formación y vigilancia. ¿Cómo sabré distinguir tu llamada entre tantas que recibo cada día si no tengo las claves bien marcadas frente al astuto disfraz de la mentira? Temo que la inteligencia artificial, tan dueña ya del pulso de la vida, haga de ti una suplantación genial, llevándome hacia un camino sin salida. Hoy se falsean los rostros y los gestos, al igual que las voces y mensajes, pudiendo sucumbir, si no eres atento, al engaño de malignos personajes. Es urgente, Señor, no lo demores, que el mal está volcado totalmente a destruir los clásicos valores gracias a la ignorancia de la gente. Otórgame un espíritu prudente, sabiduría, luz y entendimiento, que pueda oír tu voz muy claramente y huir del falso eco y del tormento. Dame, Señor, un curso acelerado, un saber que despierte mi intelecto y pueda discernir con gran cuidado tu mensaje real y el del blasfemo. Pues vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa León en su cuenta de X, @pontifex_es, del 19 de abril. Hoy es necesario mirar hacia el futuro con esperanza y construir la esperanza del futuro. No tengan miedo de hacerlo. Jesús resucitado, que recorre el camino con ustedes y se entrega como pan partido, los anima a ser testigos de su resurrección y protagonistas de una nueva humanidad y de una nueva sociedad. Del 20 de abril, hoy vemos que muchos deseos de la gente son frustrados por los violentos, explotados por los prepotentes y engañados por la riqueza. Cuando la injusticia corrompe los corazones, el pan de todos se convierte en posesión de unos pocos. Ante estos males, Cristo escucha el clamor de los pueblos y renueva nuestra historia. Nos levanta de cada día, nos consuela en cada sufrimiento y nos alienta en la misión. Y del 21 de abril, en un mundo herido por la prepotencia, los pueblos tienen hambre y sed de justicia. Hay que valorar a quienes creen en la paz y atreverse a aplicar políticas que vayan a contracorriente, centradas en el bien común. Se necesita urgentemente el valor de nuevas visiones y de un pacto educativo que dé a los jóvenes espacio y confianza. Y nos vamos ya con la historia de la semana, que tiene nombre propio. Vamos a hablar con Carmen García. El Espejo nos ofrece la historia de la semana. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Natalia. Bien. Oye, lo comentábamos al principio, el Secretariado Interdiocesano de Pastoral de la Salud de la Iglesia en Castilla organiza el próximo día 28 la jornada de formación Acompañar el final de la vida. Me pregunto yo, tarea y reto difícil de acompañar el final de la vida, y además que nos da muchas veces miedo abordar esta situación en la que todos en un momento dado vamos a tener que pasar. ¿Por qué tú decides, Carmen, participar y formarte en estos temas, acompañar el final de la vida, en el duelo? Pues porque ya he estado en otras jornadas y me han parecido súper interesantes. Y esta, creo que es súper interesante. Es algo que no lo vemos todos los días. Y entonces, siempre se aprende algo, siempre te traes algo, y luego lo más importante es llevarlo a la práctica. La jornada se celebra en Valladolid, ¿verdad? Sí. Así es, en Valladolid. Carmen, ¿te parece, como a mí, que el ritmo de la sociedad de hoy está más en clave de acabar con el sufrimiento, de facilitar el poner fin a la vida? ¿Está más ahí que en acompañar, escuchar y ofrecer cauces de esperanza a pesar del sufrimiento? Pues sí, porque estamos viviendo ahora mismo en un mundo súper egoísta, en el que nadie se preocupa por nadie y lo que quieren es, cuanto antes termine, pues un cargo menos que tenemos. Todos estamos muy ocupados y pues yo creo que hay que estar ahí con ellos hasta el último momento. Y luego, en un proceso además de enfermedad, lo que puedes aprender, ¿verdad? Lo que la persona enferma también te puede aportar y lo que tú puedes, el acompañante puede aportar a la persona enferma. Es que son situaciones difíciles, de máxima vulnerabilidad, de sufrimiento,
pero ¿cuántas familias también en momentos de estos crudos se han reconocido, han aflorado valores que quizá tenían ahí un poco olvidados? ¿Cuántos se han aportado entre ellos, no? Pues sí, ves que hay personas que están muy solas en esta vida y cuando llega el último momento, pues la familia intenta apoyar, aunque ya no puede ser lo mismo. Pero para ti, para mí, vamos, tú llevas las manos llenas y te traes, pues bueno, tu corazón súper satisfecho y la persona, si le has sacado una sonrisa o la has estado ahí atendiendo en ese momento en el que ha estado pensando en lo que tú le estás diciendo, ¿no? En su enfermedad y en el dolor que tiene, pues para mí es mucha satisfacción. Nos han comentado que, Carmen, que eres una mediadora para ofrecer soluciones ante la enfermedad. Que alguien necesita una silla de ruedas, allí Carmen se pone manos a la obra. Que tenemos algún conocido que está delicado de salud y necesita una mirada, una presencia, ahí está Carmen atenta. ¿De dónde surge esta vocación, esta mirada atenta para acompañar la enfermedad? Pues yo tenía una compañera en el que iba todos los años ella de voluntaria a Lourdes y cuando venía nos daba unos sermones de porque vengo con las pilas cargadas para todo el año, y yo ya tantos años escuchándola, la dije, te voy a acompañar un año. Y fui de peregrina y ya hice algo de voluntariado y vine tan llena que la dije, el año que viene no solo voy a venir yo, me voy a traer a mi marido conmigo. Y ya fui de voluntaria y bueno, pues a raíz de ahí ya luego, esto es una rueda, luego todo va saliendo y bueno, y vas ayudando y vas conociendo gente en el que está muy sola y que solo con decirla, hola guapo, ¿qué tal estás? Pues la sonrisa que te da, para mí, me da la suficiente energía para todo el día. Qué bien, Carmen. Bueno, es que es verdad que yo creo que Lourdes es un sitio que marca, ¿eh? Estás ahí 5 días, siempre, ¿verdad? Cuando se está en Lourdes se dice que estos 5 días no se queden solo en estos 5 días, sino que el tener al enfermo en el centro de nuestras vidas, en esa mirada atenta, en ese acompañamiento, en descubrir que la persona quizá lo está pasando un poquito mal, bueno, pues yo creo que te marca, que te hace tener otra mirada. Así que, Carmen, pues que muchas gracias, que ha sido nuestra historia de la semana de este programa de hoy, pues bueno, pues como nos gusta a nosotros, una persona implicada y que tiene esa mirada siempre atenta al que más lo puede necesitar y que intenta imprimir una sonrisa con todo aquel que se acerca. Así que gracias, disfrutad mucho en la jornada de formación, que seguro que vais a aprender mucho, más que nada porque luego lo va a revertir en todos nosotros, o sea, lo que estéis, en lo que os forméis, luego vais a ser cuidadores y nos vais a ayudar mucho a todos. Así que, Carmen, gracias, buen fin de semana y un abrazo. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Adiós, adiós. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Esta semana no te puedes perder. Pues con esta canción de Álvaro Luna, Dime dónde estás, llegamos al final del Espejo, pero antes les recordamos, el próximo 26 de abril, a partir de las 12, el próximo domingo, la Fundación Hospitalaria Palencia acoge la misa con las personas con discapacidad. Se fue como si nada, la luz que me alumbraba, no sé cuándo va a volver. Dime dónde estás.
El lunes, desde las 6 hasta las 7:30 en el Centro Cultural Provincial, finalizan las conferencias con las que Cáritas nos ha ayudado a profundizar en el reciente informe FOESA sobre pobreza y exclusión. Nos acompañará Imanol Zubero, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y coordinador del capítulo 6 del informe, que hablará El futuro en construcción, entre el riesgo y la esperanza. Y el próximo miércoles 29 de abril, desde las 7 hasta las 8, en el Centro Juvenil Diocesano se celebra una nueva sesión del curso Liturgia y Ministerios Laicales. Con el título Especificando tareas ministeriales de laico, va a acompañar esta sesión Tino García, delegado de liturgia de nuestra diócesis. Bajo el lema Renovados para la Misión, Ávila acogerá del 30 de abril al 2 de mayo la Asamblea de la Iglesia en Castilla, un gran encuentro sinodal con 300 representantes de las 9 diócesis, 25 de ellos palentinos, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes y obispos, todos ellos con voz y voto en un proceso de discernimiento y toma de decisiones para el futuro de las diócesis de la Iglesia en Castilla. Y la jornada de formación que nos hablaba Carmen García, acompañar el final de la vida, va a tener lugar el 28 de abril de 10 a 5 en el convento de los Agustinos Filipinos del Paseo de Filipinos de Valladolid. Había que inscribirse, pero bueno, ya Carmen García, cuando vuelva de esta reunión, nos contará cómo ha ido esta jornada en la que va a estar animando Elizabeth Carrasco Falcó, y habla acompañar el final de la vida, la Iglesia ante los desafíos actuales de la pastoral de la salud. Les recordamos que hasta el próximo 30 de abril está abierto el plazo de inscripción para participar con la Delegación de Pastoral con Jóvenes de la Diócesis en la Vigilia Juvenil con el Papa León, el próximo 6 de junio. Una convocatoria en la que pueden participar los nacidos entre 1991 y 2011. El precio es de 25 euros, incluye viaje de ida y vuelta a Madrid en el mismo día y seguro de viaje. La comida y la cena será asumida por cada participante. Talleres de Oración y Vida de nuestra diócesis ha programado para el próximo sábado 9 de mayo desde las 10 hasta la 1 en las Nazarenas de la Plaza San Pablo una jornada de evangelización con María. Para participar hay que ponerse en contacto en los teléfonos 605 672 988 o en el 637 720 434. Y les recordamos que para este tiempo de Pascua nuestro obispo don Miquel nos ha escrito una carta pastoral que lleva por título Puentes de Misericordia, una carta que es una invitación a la renovación personal y comunitaria de nuestra Iglesia y que pueden consultar y leer en la página web de la diócesis. Pues que para saber dónde estás tenemos que tener esa mirada atenta, como nos lo han explicado Carmen y nuestra primera protagonista, Pilar Martínez. Gracias, Chomin, que disfrutemos de un feliz fin de semana. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia. Y el viernes que viene en directo desde Ávila. Sigo ganando tiempo. Tú que fuiste mi hogar, yo como un perro sin dueño. Lo lamento, me arrepiento. No te quise dañar. Se fue como si nada, la luz que me alumbraba, no sé cuándo va a volver. Dime dónde estás, iré a buscarte, entra sin llamar, como hacías antes, me cuelgo de sus alas, su piel me sabe a sal. Dime dónde estás, no quiero olvidarte. Pensaba que todo tiene final, como un azulejo quebrado sin arreglar. Dime dónde estás, llévate este mal. Dime dónde estás, quédate un día más. Iré a buscarte, entra sin llamar, como hacías antes, me
tiempo.